Hola amigos del misterio, bienvenidos a Enigmas del Mundo, Verdades Ocultas. 1994, un año que en los libros es solo un número, un calendario, una lista de eventos. Pero en la memoria criminal de Estados Unidos, 1994, se convierte como en un cierre oscuro, como el punto final de un capítulo que nadie quería leer, pero que el país entero terminó mirando de frente. Ese año mueren dos de los nombres más pesados en el true crime moderno. John Wayne Gacy, el hombre que se camuflaba entre sonrisas y fiestas infantiles. Y Jeffrey Dahmer, el hombre que convirtió el encierro en laboratorio y el silencio en escondite. Lo inquietante es que no mueren de la misma manera. Uno muere por decisión del Estado y el otro muere por violencia dentro del mismo sistema penitenciario. Y aquí entra lo que hace que este episodio sea diferente, sea distinto. Porque cuando ponemos las fechas sobre una línea de tiempo, el cielo, en ese mismo año, también registra sombras. Hay eclipses, hay eventos astronómicos que en todas las culturas fueron interpretados como señales de crisis, cambios, caídas o correcciones del destino. No estamos diciendo que el cielo provocó nada, para nada, ¿ok? Pero sí vamos a explorar algo que a mí me obsesiona. Porque la mente humana, desde hace milenios, mira hacia arriba cuando el horror ocurre aquí abajo. Y les digo desde el comienzo, este episodio no es para glorificar monstruos. Es para entender cómo operan, cómo avanzan, cómo engañan, cómo fallan los sistemas. Y finalmente, por qué ciertas condiciones temporales se sienten como si la realidad nos estuviera dejando una marca. Porque a veces la historia no solo se escribe con tinta, a veces se escribe con sombras. Bienvenidos una vez más a Enigmas del Mundo. Quédese conmigo, estas son dos historias que le van a demostrar que a veces las coincidencias no existen, sino son parte del destino. Hay situaciones que sencillamente tienen una conexión con el destino y con todo lo que encierra estos eventos. Así que comenzamos. Los enigmas se revelan en la sombra nocturnal, verdades antes ocultas, ahora empiezan a brillar. John Wayne Gacy nace el 17 de marzo de 1942 en Chicago, Illinois. Y si hay algo que en su historia deja clarísimo, es esto. Los monstruos más peligrosos no siempre entran en una habitación gritando. A veces entran sonriendo, saludando a todo el mundo y dándote la mano como si te conocieran de toda la vida. En su comunidad suburbana de Chicago, Gacy era conocido por su sociabilidad. Ese detalle es fundamental para entender su poder real. No era fuerza física solamente, era capital social. Era corrupción, presencia, confianza. Su infancia y juventud se describen con elementos que se repiten en muchas historias criminales. Un hogar trabajador, un padre con problemas de alcohol y reportes de maltrato. Esto no lo excusa, pero sí establece un marco. En muchos perfiles criminales, la violencia temprana o la humillación constante funcionan como un molde torcido donde se forman impulsos de control, resentimiento
y una necesidad enfermiza de dominar. Gacy abandona la secundaria, pasa un tiempo en Las Vegas y trabaja en una funeraria. Ese dato contado en seco ya es raro. Funeraria, muerte, cuerpos. Pero no se usa como una magia, se usa como un presagio, como si desde temprano hubiera orbitado alrededor de la muerte sin que nadie lo notara. Luego vuelve a Illinois, estudia, se gradúa en 1963 y aquí empieza la construcción de la máscara. Una vida que por fuera podía parecer estable. En 1964 se casa con Marlene Meyers y se muda a Waterloo, en Iowa, donde administra franquicias de Kentucky Fried Chicken del suegro. Tienen 2 hijos. Gacy se vuelve activo en la comunidad, se integra a organizaciones, se mueve entre gente normal y en público parece un hombre completamente funcional. Ya desde esos años empieza a mostrar una tendencia hacia el sadismo y ciertas conductas sexuales delictivas. Y aquí viene uno de los elementos más frustrantes del caso Gacy. Los primeros golpes contra la ley existen, pero el sistema no los convierte en un muro real. En 1968, se declara culpable de agredir sexualmente a un adolescente y es enviado a una institución correccional. Otras acusaciones aparecen, pero no se concretan en cargos adicionales, no se le suman cargos. ¿Cuántas tragedias comienzan con denuncias que nadie quiso sostener? ¿Cuántas historias se pudieron cortar temprano si el primer delito hubiera sido tratado como lo que era, una alarma? Gacy recibe una sentencia, pero luego sale bajo libertad condicional. Regresa a Chicago en 1970. Y aquí es donde la película de horror se vuelve insoportable. Porque el hombre regresa al escenario, vuelve a mezclarse con la gente. Y la máscara mejora. En 1971 es arrestado por agresión sexual en 2 ocasiones. Pero los cargos se retiran. No es que Gacy fuera invisible, es que el sistema a veces no sabe qué hacer con ciertos depredadores cuando todavía no se han convertido en titulares. Con ayuda de su madre compra una casa en Norwood Park Township, cerca de Chicago. Y esa casa se vuelve un símbolo, porque no es una casa embrujada. En lo paranormal hablando, es una casa embrujada por lo humano, por la actividad humana que se va a realizar allí. Gacy hace fiestas anuales de verano populares. Aparece como payaso, pogo o patches en eventos beneficiarios y fiestas infantiles. Y aquí hay que meter un análisis psicosocial. El payaso en lo cultural es ambivalente. Es risa, pero también es máscara. Es entretenimiento, pero también es un rostro pintado que oculta el verdadero. Por eso, años después, el mito del payaso asesino pega tan duro porque toca una fibra infantil, una tradición a la inocencia. En 1972 se casa otra vez, funda su empresa de construcción años después y emplea a jóvenes. Y esto es importante. En muchos depredadores, el trabajo no es solo dinero, es acceso. El primer asesinato conocido en 1972, Timothy McCoy, de 16 años, un joven en tránsito, un momento de vulnerabilidad, un adulto que ofrece ayuda, conversación, techo, oportunidad.
Le ofrece trabajo, villas y castillas. Y lo que parece una casualidad se convierte en puerta de entrada. Después, durante los siguientes 6 años, Gacy mata a 32 jóvenes. Total atribuidos 33. Se cree que más. Lo más escalofriante del caso Gacy no es solo el número, es el patrón repetible. El patrón es lo que transforma un crimen en una maquinaria. Según el texto, atraía a víctimas a su casa, a veces prometiendo empleo, ofrecía alcohol, drogas, luego hablaba de un truco de magia con esposas, y después venía el abuso y el asesinato, a menudo por estrangulación o asfixia. La confianza convertida en trampa, la ilusión de control, la repetición como ritual. Un asesino serial rara vez mata solo por matar. Casi siempre hay un guión interno, una secuencia que se vuelve adicción. En 1978, Gacy mata a Robert Pist, 15 años, apenas. Y aquí el caso se parte en dos, antes y después de Pist. Los padres reportan la desaparición, la policía reconstruye las últimas horas y el hombre que aparece como última persona en verlo es Gacy. Ese último en verlo es la grieta, porque cuando existe una grieta concreta, el depredador ya no puede esconderse detrás de carisma. La policía obtiene orden de registro y encuentra objetos muy sospechosos: drogas, jeringas, licencias de otras personas. A Gacy lo ponen bajo vigilancia. Entrevistan a jóvenes que lo habían acusado antes. Aparecen testimonios de muchachos que cavaron zanjas y esparcieron cal en el sótano. Y entonces llega el golpe. La segunda orden, los cuerpos. 29 en el sótano o cerca de la casa. Otros 4 más luego en el río Des Plaines, incluido Pist. Y aquí hay una línea narrativa perfecta. Durante años hubo mal olor, y él decía que era la humedad de la casa. Hay horrores que no huelen a misterio, huelen a negligencia humana. Poco después del arresto, Gacy confiesa. Luego se declara inocente por demencia. El juicio inicia en 1980. La defensa presenta psicólogos que lo diagnostican con esquizofrenia. El jurado lo declara culpable de los 33 asesinatos y le dan pena de muerte. En prisión, Gacy pinta payasos. Ese dato puede ser simbólico. La máscara convertida en arte, el horror convertido en mercancía y la sociedad a veces comprando pedazos de monstruo, como si fuera memorable. Finalmente, el 10 de marzo del 94, Gacy es ejecutado por inyección letal en Statesville, Illinois. La justicia lo mata, pero el mito se queda vivo. Si Gacy fue la máscara social, Dahmer fue el encierro. Gacy se mezclaba con la comunidad, hacía fiestas, sonreía, ofrecía empleo, diversión. Dahmer operaba desde un territorio más silencioso, el aislamiento, la intimidad controlada, el espacio cerrado. Uno cazaba desde el "te conozco" y el otro cazaba desde el "nadie te está viendo". En 1994, ambos capítulos se cierran y el cielo también marca sombras. Jeffrey Lionel Dahmer nace el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, Wisconsin. Y su historia se cuenta muchas veces como un catálogo de atrocidades.
Dahmer asesina a 17 hombres y adolescentes entre 1978 y 1991. Es un número menor al de Gacy, pero el impacto cultural del caso Dahmer fue una bomba, porque no era el monstruo del bosque, era un monstruo en un edificio, en una ciudad, en un lugar donde todo el mundo asume que la puerta del vecino es normal. En el juicio se menciona que recibió diagnóstico como trastorno límite, esquizotípico, trastorno psicótico, pero legalmente fue considerado estable. Esto es clave, porque el caso se convierte en debate público sobre la línea entre enfermedad y responsabilidad. La maldad humana a veces no se presenta como un demonio teatral, se presenta como una rutina. El caso finalmente explota y el sistema judicial responde con dureza. Ya era hora, ¿no? Es condenado por 15 asesinatos en Wisconsin, sentenciado a 15 cadenas perpetuas el 17 de febrero de 1992. Luego recibe otra cadena perpetua por un homicidio adicional en Ohio. Total, 16. Pero cuando hay múltiples, perpetúas el mensaje del sistema. No hay reinserción, no hay futuro, solo jaula. Y Dahmer entra en prisión como lo que era para el público, un símbolo de horror. En prisión, los símbolos pesan. Se convierte en el blanco, se convierte en el trofeo de alguien, en un objetivo. El 28 de noviembre de 1994, Dahmer muere asesinado en la institución correccional de Columbia, en Portage, Wisconsin, golpeado por un compañero recluso, Christopher Schaber. Según la información, rápido, irreversible, brutal y para algunos, inevitable. ¿Fue justicia informal? ¿Fue venganza colectiva canalizada en un solo hombre? ¿Fue simplemente violencia carcelaria sin simbolismo? ¿O fue un acto que el sistema permitió por descuido, porque en el fondo muchos pensaban que se lo merecía? Cuando el Estado ejecuta a uno y la prisión devora al otro, el año se ve como una puerta que se cierra con llave desde dos lados. En 1994, antes de entrar en eclipse, astronómicamente, un eclipse es geometría. Sol, tierra, luna, alineados todos. Pero culturalmente, un eclipse es otra cosa. Es un momento en el que el mundo se siente raro. La luz cambia, los animales reaccionan, la gente se queda mirando. Y la imaginación humana hace lo que siempre hace: interpreta. En crónicas antiguas, los eclipses eran presagio. En China, por ejemplo, se hablaba de dragones devorando el sol. En Roma, se temían caídas. En civilizaciones mesoamericanas, se hacían rituales. En Europa medieval, se asociaban con enfermedad, guerras y muertes. No porque el eclipse mate a alguien, para nada, sino porque el eclipse se vuelve un espejo donde proyectamos ansiedad. Y el miedo humano siempre busca confirmación, siempre está buscando ese capítulo para darnos el positivo, aquello que nos da miedo. Gacy muere el 10 de mayo de 1994 y se asocia en calendarios astronómicos con un eclipse solar ese mismo día. Según catálogos astronómicos, ese día coincidió con un eclipse solar. Gacy era el hombre del disfraz, la máscara,
El rostro pintado y el eclipse solar es literalmente una máscara sobre el sol. No lo apaga del todo, pero lo cubre, lo convierte en otra cosa. Un círculo de luz alrededor de un centro oscuro. La imagen perfecta del anillo donde la luz existe, pero está herida. Luego, en el mismo año, cerca del final, calendarios de eclipses señalan eventos importantes en octubre y noviembre, incluyendo un eclipse solar de gran relevancia a inicios de noviembre, semanas antes de la muerte de Dahmer. Y aquí, un eclipse no es solo un día, es un periodo donde los humanos se ponen sensibles a señales. Los medios hablan, la gente comparte, la memoria se queda pegada. Entonces, si en una misma ventana anual mueren 2 monstruos mediáticos, el cerebro hace la conexión automática. Y ese impulso es profundamente humano. Cuando hablamos de coincidencias planetarias, hay 2 planos. El plano 1, realidad medible, planetas en posiciones concretas, la luna en fase concreta, eventos como eclipses con horario y trayectoria. Hay un segundo plano, la lectura simbólica, lo que la humanidad cree que significa ver el sol apagarse a mediodía, lo que la humanidad siente cuando la luna desaparece o se oscurece. En la astrología cultural, y ojo, digo cultural, Plutón se asocia con muerte, tabú y lo oculto, lo que se esconde bajo la alfombra. Y durante décadas la cultura popular del misterio ha usado ese símbolo para hablar de épocas obsesionadas con lo siniestro. Los 90 fueron eso, un auge mediático del true crime, una sociedad que empieza a consumir horror real como entretenimiento, un nuevo tipo de celebridad, el criminal. Entonces, la sociedad transformando lo monstruoso en producto. Y aquí viene una frase potente. Cuando el público compra una pintura de un asesino, el mal deja de ser advertencia y se convierte en objeto. Amigos, Gacy muere por ejecución. Eso es un cierre institucional. El Estado diciendo: nosotros ponemos el punto final a este caso. Dahmer muere asesinado por un preso. Eso es un cierre caótico. El sistema diciendo: aquí adentro no controlamos todo. En términos simbólicos, uno se siente como sentencia, el otro se siente como sacrificio. Y ahí es donde el misterio se instala, porque cuando el final no es limpio, la mente busca explicaciones extras. Y siempre nos preguntamos, ¿fue destino? ¿Fue karma? ¿Fue un ajuste del universo? ¿O simplemente la violencia humana haciendo lo que hace? Cuando se le da encierro, rabia, y se le da oportunidad. Quizás no fue el cielo, quizás fue el hombre, pero el cielo estaba ahí, con sombras, con claros, como si estuviera mirando también. En 1994, no fue un conjuro, fue un año, un calendario con días, con noticias, con amaneceres, con atardeceres. Pero cuando el sol se oscurece en un eclipse, aunque sea por unos minutos, el mundo se siente frágil, como si el orden pudiera fallar. Y tal vez por eso estas coincidencias nos persiguen, porque necesitamos creer que el horror tiene una lógica, que el universo tiene una forma
de subrayar lo impensable. Pero lo más inquietante no es que hayan eclipses. Lo más inquietante es que mientras el cielo hacía sombras, aquí abajo, aquí en la tierra, dos historias humanas demostraban que el verdadero abismo no está arriba, está dentro. Y el misterio real es cuántas máscaras siguen caminando entre nosotros. Esto fue Enigmas del Mundo, Verdades Ocultas. Mi nombre es Rafael Neumann. Espero que me regalen su like, suscríbanse al canal, activen la campanita, compartan este video y comenten qué piensan ustedes acerca de esta coincidencia. Eclipse versus el cierre de dos monstruos que atormentaron al mundo. Hasta una próxima entrega. Esperamos que tengan una muy bonita existencia.